Una de las preguntas que más recibo es por qué dejaste Notion por Obsidian. Y para explicarlo, quiero empezar con esta historia. A finales de 2020 empecé este canal hablando de aprendizaje y Notion, precisamente porque esta herramienta es fantástica para estudiar y planificar repasos sobre un calendario. Después de llevar varios vídeos hablando de Notion y el canal creciendo muy rápido, empecé a realizar comparativas con otras herramientas que aparecieron en el mercado. Y cuando realicé el vídeo de la comparativa de Notion con las dos herramientas más de moda en ese momento, ROM Research y Obsidian, me enamoré de esta última. Me enamoré de Obsidian porque tenía justo las funcionalidades que estaba buscando. Vi que su potencial era enorme y además todas las funcionalidades eran modulares, justo lo que yo quería. Esto fue sumado a mi desconfianza de meter miles de datos en tablas de Notion y ver cómo alguna vez tenía problemas. Grabé un vídeo explicando esto. Por tanto, me gustó tanto Obsidian que decidí centrar todo el canal de YouTube en esta herramienta, dejando de lado Notion. Como estáis viendo, mi canal de YouTube estaba progresando muy rápidamente y al dejar de hacer vídeos sobre Notion se estancó en una meseta, como podéis ver. Pero la idea de tener distintos ficheros de texto y por encima una herramienta que consiguiera hacer la magia de enlazar todo lo que hay por debajo en un entramado que simulase justo nuestro cerebro físico, esa idea a mí me maravilló. Y así hasta hoy, que sigo usando Obsidian 2 años después. Pero ya os adelanto que si el día de mañana saliera otra herramienta que también tuviera funcionalidades universales, o sea, funcionalidades que podemos replicar o encontrar en otras herramientas de toma de notas, no tendría ningún problema en cambiarme. Porque para mí lo importante es el sistema. O sea, un sistema basado en ficheros de texto plano y que luego haya una herramienta por encima que haga la magia de enlazar estos ficheros, de crear ese entramado que simule nuestro cerebro físico. Pero ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas de Notion y por qué me cambié. Como Notion también es una fantástica herramienta, vamos a empezar con las ventajas de Notion. Por ejemplo, con Notion puedes construir un CRM si tú tienes una pequeña y mediana empresa. Yo tengo un amigo que tenía una vez un taller y usaba un programa de un proveedor, de un único proveedor, y cada vez que tenía que hacer algún cambio dependía de ese proveedor. Y ese proveedor, como él sabía que dependía de él, cada vez le subía precios. Entonces yo un día hablando con él le dije: ¿y por qué no te montas un Notion? Porque lo único que tenía era un inventario de piezas y de clientes que estaban entrelazados entre sí con tablas relacionales, que es exactamente la base en la que se apoya Notion. Entonces yo le dije: ¿por qué no te montas un panel de control con las tablas de clientes, de inventario de materiales y las cruzas entre sí? Porque realmente el programa que estaba pagando cada mes a ese proveedor externo del que dependía se podía hacer perfectamente en Notion. O sea, Notion es una herramienta perfecta para construir un CRM que puede ser muy útil para pequeñas y medianas empresas. Y a nivel personal, también Notion es una fantástica herramienta para crear tu propio inventario de lo que quieras. Puedes realizarte tu propia gestión de proyectos y tareas. Puedes fabricarte tu propia herramienta integrando Notion con herramientas no code alrededor de ella. O sea, donde no llegue Notion, tú puedes usar herramientas no code e integrarlas con ellas para seguir ampliando las funcionalidades que de por sí no tiene Notion. Otra funcionalidad muy interesante de Notion es para trabajar en equipo. Notion está diseñada para que cada usuario pueda concurrentemente trabajar sobre el mismo workspace de Notion. Y eso es fantástico. De hecho, hoy en día yo estoy usando Notion para precisamente gestionar mi contenido audiovisual con mi equipo. Precisamente yo a nivel personal también estoy usando Notion para desplegar sobre un calendario mis distintas publicaciones que hago en las distintas redes sociales. Otra funcionalidad que estoy viendo mucho en Notion, e incluso estoy viendo ya puestos de trabajo que solicitan esos requisitos, son empresas que usan Notion para crear procedimientos de operación, para documentar todos sus procesos. Esos procesos bien son privados o bien están publicados en internet y sus usuarios interactúan entre ellos ampliando esa documentación o consultándola, porque Notion te permite crear páginas y esas páginas empotrarlas en bases de datos, que a su vez estas bases de datos son relacionales. O sea, puedes crear relaciones ajenas entre ellas, entre las distintas bases de datos. Y eso Notion lo trae de serie. Por todo esto que os acabo de decir, Notion es una fantástica herramienta. Y como dice mi amigo Rubén Loan, Notion es una herramienta que te permite construir otras herramientas. Y por cierto, si quieres profundizar mucho más en Notion, el referente en español y el que más sabe es este señor, Rubén Loan. Ese es vuestro hombre. Bueno, dicho las ventajas, vamos con las desventajas. Y las desventajas son que para mí, para construir un cerebro digital donde el día de mañana vamos a dejar ahí dentro para el resto de nuestra vida nuestro conocimiento, nuestros modelos mentales de cómo entendemos que vemos el mundo, nuestro diario, lo que hemos ido acumulando a lo largo de toda nuestra vida, yo precisamente todo esto, dejarlo en Notion, que es una herramienta de terceros de la que ahora vamos a hablar y entrar en detalle de esto, pues no lo acabo de ver tanto. En Notion, todos tus datos están en la nube. Dependes de un tercero. Dependes de que ese tercero el día de mañana no cambie los planes de precio, de que se suba a la parra y empiece a pedir mucho dinero, de que no cambie las políticas de acceso, de que no limite las condiciones en las que haces determinadas consultas, de que no te restrinja el acceso a su API y mil cosas más que tú estás poniendo tu conocimiento y tus modelos mentales, tu sabiduría, la estás poniendo en una plataforma de un tercero. O sea, estás construyendo tu casa en un terreno de barro. Estás, por así decirlo, de alquiler en otro sitio, depositando para mí lo más valioso, que es tu conocimiento, tu sabiduría, tus modelos mentales. Por eso yo prefiero siempre herramientas donde todo se apoye
distribuye en ficheros de texto plano, que los tengo yo, y así controlo yo la información. Y otro problema que yo lo veo en Notion es que tú no tienes backups. Esos backups dependen de un tercero. Y entonces, si los backups ya dependen de un tercero, de que yo tenga que estar continuamente exportando todas mis notas de la web a ficheros Markdown o a CSV o a lo que sea, entonces ya para mí es un engorro. Entonces ya conmigo no contéis. Yo prefiero que esto ya lo haga de serie y no me tenga que estar preocupando. Y luego otro problema que también le veo a Notion, que este no es tanto problema, como ya vimos en otro vídeo que también grabé en el canal, cuando exportáis todas vuestras notas a Markdown, como ahora vamos a ver en este ejemplo, no quedan del todo limpias. Y vamos a verlo. Imaginad que en Notion, en mi página áreas, que son las distintas áreas o temas, pues de estos temas imaginad que ahora los exporto y le doy a exportar. Y en exportar marco todo y lo tengo todo en esta carpeta. Pero veis, aparte del nombre de la carpeta, me he añadido un identificador único, que es el identificador único de esta página. Y luego si entro dentro, como veis, para cada una de estas carpetas me añade un sufijo, que ese sufijo es el identificador único de cada una de las páginas. Por ejemplo, si yo abro deporte, veis, aquí tengo un enlace a pesca. Pero si abro la nota que me ha exportado Notion, como veis, este enlace, este de aquí, me la ha cambiado por esto, que está apuntando al dominio de Notion y al identificador único de la nota pesca. Estos sufijos, y que luego a su vez los enlaces lleven el identificador único seguido del dominio de Notion, no facilita mucho la exportación y mantener la estructura de enlaces entre el contenido que almacene el Notion. Otra desventaja que le veo a Notion es que todos los datos son online. O sea, tú dependes de internet para poder tener acceso a tu cerebro digital, a tu conocimiento, a todas las notas que has almacenado a lo largo de tu vida. Entonces tú imagínate que te vas a un pueblo, que estás de viaje y en ese momento no tienes cobertura. Pues de repente te has quedado sin acceso a todas esas notas, que puede ser que es cuando justo las necesitas. Por tanto, yo quiero siempre un sistema de notas que yo no dependa de internet. Ya lo vamos a hablar de una desventaja que se ha hablado muy poco, los propios metadatos que tiene una página. Por ejemplo, si vamos a hablar de una nota en donde detallas los datos de una persona, pones fecha de nacimiento, edad, dónde vive, esas propiedades no son de la nota, no son de la página, corresponden a la tabla donde está integrada, o sea, a su base de datos. Mirad este ejemplo, esto es una tabla de mi formación. Si yo ahora entras aquí dentro, esta página tiene propiedades, que son todas estas, más aparte luego el contenido, lo que yo quiera poner aquí. Pero estas propiedades pertenecen a esta tabla que se llama proyectos tabla. Si yo cojo ahora y la saco fuera, como veis, he perdido ya las propiedades. Solo me ha mantenido el contenido. Las propiedades estaban aquí, adjuntas a esta tabla. En Obsidian, estas propiedades pertenecen a la nota, no pertenecen a un elemento vista como sería la tabla, o en este caso, el elemento de bases de datos. O sea, unas propiedades o metadatos de una nota no pueden quedar atados a un elemento visual que es una vista o una base de datos. Y esto es porque Notion, realmente su foco está en las bases de datos. Por eso, las propiedades las ha ligado a las bases de datos, no a las notas. Es una herramienta que está pensada para bases de datos, no a notas atómicas. Y precisamente en esto que os acabo de contar tenéis la prueba. Otro problema que le veo a Notion es la velocidad. Al principio, cuando tenéis una tabla de unos pocos cientos de registros, igual no notáis nada, pero cuando una misma base de datos empieza a contener ya más de 1000 registros y empecéis a realizar filtros en esa tabla, vais a notar que ya empieza a ser poco fluido. Entonces, para funcionalidades donde no vayáis a tener muchos miles de registros en una tabla, está perfecto. Pero si vamos a almacenar nuestra gestión de conocimiento personal, nuestro cerebro digital, nuestros modelos mentales, que seguramente pasarán de miles de notas, entonces tenéis que tener cuidado de almacenar esas notas en una base de datos. Otro tema importante de Notion, que se le da a veces importancia, pero que yo no se la doy tanta, es el tema de calendario. Yo, por ejemplo, cuando agendo algo, sigo usando Google Calendar. Y sin embargo, en Notion, yo no uso los calendarios de Notion, salvo para alguna funcionalidad, como os decía antes, de la planificación de mis publicaciones en redes, que ahí sí que uso los calendarios de Notion. Pero yo, para mi agenda personal, sigo usando Google Calendar. Y sin embargo, en otras herramientas, tipo Obsidian o Logseq, sí que tienen extensiones que te permiten sincronizar lo que hay en Google Calendar a Obsidian, para poder ver en Obsidian lo que tenías pendiente ese día. Y luego, para mí, algo muy importante es que el conocimiento no son las notas en sí sueltas, sino es cómo están relacionadas todas las notas entre sí. Esto es el conocimiento, son las notas y cómo se relacionan entre sí. Y esto Obsidian lo hace de maravilla y se puede ver en este grafo que estáis viendo, donde cada puntito es cada una de mis notas y las líneas son los enlaces que hay entre las notas. Esto que estáis viendo es una maravilla porque de un vistazo ves la composición de todo tu conocimiento, de cómo está todo enlazado entre sí. Y esto en Notion no existe. Otra desventaja de Notion es que hay más fricción a la hora de crear enlaces. Si tú comparas la velocidad de crear un enlace entre Notion y Obsidian, Logseq o Roam Research o alguna herramienta pensada para enlazar, veréis que existe mucha mayor fricción. Entonces, como para mí los enlaces son muy importantes para controlar mi conocimiento, yo siempre prefiero apoyarme en herramientas que incentiven los enlaces, la conectividad, que es uno de los principios de Zettelkasten. Recordad, en Zettelkasten había dos principios, atomicidad y conectividad, que son justo donde se centra Obsidian, Logseq y herramientas de este tipo, pero no así Notion. Luego, otra desventaja que tiene Notion es su limitación a la hora de ver varias notas al mismo tiempo. Por ejemplo, yo en Obsidian puedo abrir varias ventanas, varios paneles de
notas y ver todas al mismo tiempo y mover contenido de una a otra. Eso en Notion no es tan sencillo. Notion solamente puedes ver una página al mismo tiempo. Y esto no me gusta porque no me permite refactorizar y mover contenido de una nota a otra. Y sin embargo en Obsidian puedo abrir varias notas en paralelo, tal y como estáis viendo. Como podéis ver en Obsidian, al tener varias notas en paralelo, es mucho más sencillo organizar la información rápidamente entre ellas. Algo que en Notion son tablas y ya no es tan sencillo o fácil. Otra desventaja de Notion es que estás condenado a su API, de su interfaz de programación, para mandarle comandos, para intercambiar datos con Notion desde otras herramientas externas. Sin embargo, en Obsidian, aparte que puedes crear plugins, programitas que puedes crear tú, Obsidian se apoya en textos planos. Por tanto, desde cualquier herramienta externa puedes editar esos ficheros de texto plano y luego desde Obsidian o Logseq puedes ver el contenido que ha sido editado por otras herramientas externas. Porque los ficheros de texto plano son muy sencillos de editar. A nivel de programación no es nada complejo, a diferencia de atacar a una API que ya tienes una limitación técnica. Y luego otra desventaja de Notion es que realmente no permite a la comunidad ampliar las funcionalidades que tiene. O sea, todas las funcionalidades que va añadiendo Notion son controladas por los programadores de Notion, por el equipo de Notion. Sin embargo, en Obsidian hay otra filosofía muy distinta que es similar a la que hay en WordPress. WordPress, para el que no lo sepa, la mayoría de las webs que están en internet están hechas con WordPress. ¿Y por qué WordPress ahora es tan conocido? Porque WordPress es un programa que te permite crear páginas web, pero las distintas funcionalidades las crea la comunidad, las va añadiendo de forma modular. Pues esta filosofía ha sido adoptada por Obsidian. En Obsidian hay un programa base, que es el que tú te instalas, y alrededor de Obsidian, la comunidad, podemos crear plugins que aumentan las funcionalidades base de Obsidian. De hecho, hoy en día, en el marketplace de Obsidian hay casi 1000 plugins oficiales. O sea, quiere decir que hay cerca de 1000 funcionalidades extra que se han añadido a la funcionalidad base de Obsidian. Entonces, cualquier funcionalidad que se necesite, siempre va a haber programadores de la comunidad que la amplíen. E incluso Obsidian hoy en día, si hay algún plugin que es muy famoso, lo está empezando a adoptar para que ya venga de serie en Obsidian. Y esto hay mucha gente desde fuera que no lo entiende, ya quiere que todo le venga de serie, que el programa ya venga con todo. Y eso es un error, porque si tú no vas a usar funcionalidades que ya el programa trae de serie, quiere decir que tú vas a estar lastrado por un consumo de recursos de CPU de esas funcionalidades que tú no vas a usar. Entonces yo por eso, en este tipo de programas, de herramienta de toma de notas, yo prefiero una filosofía modular donde yo elijo qué funcionalidades quiero usar y que el consumo de recursos de mi ordenador sea directamente proporcional a las funcionalidades que uso. Un ejemplo de que Obsidian se apoya en ficheros de texto plano y vosotros podéis sacar partido es todo el tema de inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, Notion integra de serie inteligencia artificial, pero si os pregunto ¿qué inteligencia de serie está aplicando? No lo sabéis. ¿Por qué? Porque ha elegido una, en este caso la de OpenAI, pero hay muchas más inteligencias artificiales. Está saliendo la inteligencia artificial de Google, la de Microsoft, y el día de mañana vosotros quedáis condenados a la inteligencia artificial que haya elegido Notion. En Obsidian, como son ficheros de texto plano, vosotros podréis integrar la inteligencia artificial que os guste, que os encaje más, que creáis que es la mejor para vuestras funcionalidades, para vuestras necesidades de vuestros proyectos. Entonces, esa inteligencia artificial, la que vosotros hayáis elegido, podrá meter contenido en los ficheros de texto plano que a vosotros os interese. Entonces, no dependéis de que alguien elija por vosotros esa inteligencia artificial. Bueno, y ahora después de haber dicho ventajas y desventajas sobre Notion, quiero deciros una cosa. Notion es una fantástica herramienta y muchas veces me decís, pues Notion, que me dices que es una mierda. No, no digo eso. Notion es una fantástica herramienta, además te va a permitir construir otras herramientas. Lo que ocurre es que buscamos siempre la simplicidad, lo que os decía antes. Si algo es bueno, algo es malo, eso son dicotomías, debates estériles. Todas las herramientas son válidas. Lo único es que tenéis que mirar vosotros cuál os encaja mejor. Yo os he dado mis argumentos racionales de por qué yo he elegido Obsidian para gestionar mi conocimiento y mis modelos mentales, así como el diario. Pero luego vosotros tenéis que razonar muy bien por qué vais a elegir una herramienta u otra. Entre Notion y Obsidian hay un espectro enorme de funcionalidades. Entre el blanco y el negro hay una escala de grises que vosotros debéis valorar. No hay que entrar en forofismos ni apegos como si esto fueran equipos de fútbol. Hay que entender que cada herramienta tiene un objetivo. Si tu objetivo es solo tener un inventario de libros, Notion te vale. Si quieres tener una agenda, Notion te vale. Si quieres construirte un CRM personal, Notion te vale. Si quieres guardar fotos de tus viajes, Notion te vale. Pero si lo que quieres es gestionar todas las notas que vas almacenando o vas a almacenar a lo largo de tu vida, tus modelos mentales, para mí, hoy por hoy, Obsidian es la mejor herramienta que conozco y la que te recomiendo. Aquí abajo en la descripción te dejo más información por si te interesa saber más. Comparte este vídeo a quien creas que le puede interesar y ya sabes, si tú no controlas la información, un tercero la va a controlar por ti. Eso es todo. Chao, chao.